Muy buen día, mis queridos hermanos, un gran abrazo en Cristo. Hoy, como ven, la pizarra atrás la vamos a utilizar porque es muy importante lo que vamos a hablar. En toda esta semana estuve pensando sobre lo que es la gran familia de Dios y cómo es que entramos en esa familia, cómo es que se produce ese hecho de que nos encontramos dentro de una familia espiritual que es mucho más sublime por la obra de Cristo, de lo que ha logrado, de que aún la familia biológica en la cual nacemos, de nuestros progenitores, la familia de Dios. Esto es muy importante. Primer punto, yo voy a detallar un par de cuestiones y después luego las voy a explicar. El primer paso para entender que habla la Biblia que es de la familia de Dios y somos de la familia de Dios. Y en la Biblia del apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo del 12 al 14, de donde yo tomo el título de esta prédica, la familia de Dios, encontramos tres grupos que están bien definidos. Yo voy a escribir las palabras en griego, voy a poner la traducción, lo que significa y tenemos en nuestras Biblias, pero que a veces no alcanzan una mayor comprensión si no discriminamos entre esas traducciones que parecen que es lo mismo. Sin embargo, hay algo muy importante y un detalle en el versículo 12. Ahora, estos grupos están y tienen que ir con un desarrollo y con madurez. El apóstol Juan, en el primer siglo donde escribe, o cuando escribe, a sus lectores, no hacía de la conducta de ellos una condición para salvación, para nada. Tiene que ir con la madurez y el desarrollo del cristiano y va justamente a sostenerlo como el versículo 15 al 17 lo dice: cuidado de la mundanalidad, que se abstengan de todo el sistema del mundo que está bajo el maligno. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Se dan cuenta que no tiene que ver con una condición para salvación? Ya eran hermanos en la fe. ¿Cómo es que se produce esto? Bueno, lo vamos a ver en detalle. Primero voy a leer el capítulo, así todos me siguen. 1 Juan capítulo 2, del 12 al 14. Dice de esta manera: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Bien, para empezar, la familia de Dios empieza con Dios. Valga la redundancia. Y si fuera una casa, debajo vamos a poner los que están contenidos dentro de esa familia de Dios. Son hermanos, son todos hermanos y están unidos. No hay ninguno ahí retobado en este caso. Sin embargo, acá falta algo importante. Están los hermanos, están los creyentes, está Dios como Padre y está el fundamento. ¿Cómo es que una persona entra y forma parte de la familia de Dios? Vamos a leer tres versículos, o por lo menos dos, uno en Juan capítulo 10, versículo 9, y otro en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Primero vamos a ir al de Juan 10, versículo 9, la parábola del buen pastor. Versículo 9 dice: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Y sabemos todo lo que sucede después. Es el gran pastor, pero también es la puerta. Entonces, es importante que para entrar a la familia de Dios tenemos que entrar por la puerta.
y se entra por medio de la obra de Cristo. Vamos a leer Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice de esta manera: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea que se entra por Cristo, que es la puerta, pero mediante la fe, justamente confiando en Él como Salvador. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber que la entrada, la puerta es Cristo? ¿Y por qué habla de mediante la fe? La fe es confiar, certeza, convicción, pero la fe en este sentido tiene que ver con toda la obra de Cristo. O sea que ninguna persona puede entrar a ser parte de la familia de Dios si no es mediante la fe en Cristo Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, partiendo de eso, debemos comprender cómo es que Dios nos coloca dentro de la familia de Dios. Es por la obra de su Hijo Cristo. ¿Y por qué? Porque acá abajo ustedes van a encontrar a Cristo. ¿Y Cristo qué es? Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Es importante y lo dejo anotado en la pizarra para que ustedes lo mediten una y otra vez. Cristo es el fundamento, Cristo es el autor de la salvación y por medio de Él es que nosotros entramos a ser y formar parte de la familia de Dios. Versículo 11, el apóstol Pablo a los hermanos Corintios le dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, y toma el nombre compuesto, el nombre personal y el título del Mesías, el Cristo, el ungido, Jesús el Cristo, el que salva. Entonces vemos que no se puede entrar a la familia de fe o de la fe o ser parte del cuerpo, ¿sí? El cuerpo que hablamos de la iglesia, un cuerpo espiritual o de la familia de Dios y saltearse por otro lado si no se entra por la puerta que es Jesús. No hay vida eterna si no en Jesús. No hay vida eterna por obras o porque seas bueno o porque moralmente te conduzcas de manera correcta, entre comillas. Dentro de nosotros hay algo que es como un juez en nuestra conciencia y sabemos que necesitamos salvación. El hombre trata de nutrir la deidad y trata de una u otra manera justificarse ante la sociedad o las circunstancias difíciles, tratando de apagar eso que Dios colocó en todo el ser humano. El tema de la conciencia, el tema de reconocer que todas las cosas hechas se manifiesta su eterno poder y se hacen claramente visible su deidad. Sin embargo, no se puede entrar en la familia de Dios si no se cree en Cristo Jesús. Hablamos de su obra. Él es la puerta, Él es la entrada y es por medio de la fe. Ahora, los inconversos no tienen a Dios como Padre. Ahí para completar coloqué dos pasajes importantes. Los inconversos, el incrédulo, no conoce a Dios como Padre porque no tiene a Cristo. Y tenemos Juan 8:44 cuando Jesús le habla a los fariseos y escriba. Y tenemos 1 de Juan capítulo 5 del 10 al 12 y lo vamos a leer. ¿Cuál es el problema por cual
no forman parte de esta gran familia de Dios. Vamos primero a Juan 8:44. El mismo apóstol, el que escribe la carta de Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, mostrando que Jesús es Dios, que Dios se hizo carne. Juan 8:44 dice de esta manera: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, el que fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Él le refiere a los judíos que ellos no tenían a Dios como padre, sino que su padre era el diablo, porque se manifestaba que los deseos de Satanás, del diablo, estaban haciendo, querían matarlo a Jesús. Y eso no puede ser de alguien que viene o se considera hijo de Dios. Entonces, ellos por experiencia estaban manifestando que no eran hijos de Dios, sino del diablo. Lo que está diciendo justamente que el inconverso, la persona que no tiene a Cristo, yace en el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 10 al 12, inclusive, dice de esta manera: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Cuál es el gran tema de por qué un inconverso no forma parte de la gran familia de Dios? Porque no tiene a Cristo. Por lo tanto, no nació de nuevo, no ha sido regenerado. Entonces, no puede entrar en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Juan dice en 1:12 que todos aquellos que le recibieron, que creen, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados conforme a voluntad humana, ni de padre, ni de madre, ni de sangre, sino de Dios. Y el que es engendrado de Dios o por Dios tiene que ver con una obra que el Espíritu Santo nos mete y nos coloca en Cristo. Según Primera de Corintios capítulo 12:13, por el Espíritu Santo, que convence nuestras vidas por medio de la palabra, porque Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo es el fundamento. Entonces en Cristo estamos sostenidos. Y el Espíritu Santo nos mete a través de la obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, y pasamos a formar parte de la familia de Dios. Ahora fíjense y consideremos estos 3 versículos. Cuando vemos Efesios como Gálatas, nos vamos a llevar la sorpresa de lo mismo que está diciendo. El apóstol Pablo habla de esto, mostrándonos la familia, de quién pertenece y a quién. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿De quién es la familia? De Dios. Efesios 2:19. Hablando que lo tenemos como padres, porque antes estábamos muertos en delito y pecado, y ahora nos hizo, por Cristo nos hizo cercanos, nos adoptó como hijos. Somos parte de la familia de Dios. Y Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que es el libro que está al lado, un libro antes, dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. O sea que no solamente la familia de la fe, sino que hablamos de la familia de Dios. Entonces, entendiendo este punto importante de cómo se entra en la familia de Dios, no es por arriba, ni es por mérito, ni es por obra, es solamente por la vida y la obra de Cristo Jesús, que Dios Padre nos mete por su Espíritu Santo cuando no es predicada la palabra y nos convence de ese pecado, para confiar en ¿quién? En Jesucristo. Estamos en Cristo. Pertenecemos a la familia de Dios. Los inconversos, los que no tienen a Cristo, los que no aceptan a Jesús, los que rechazan el Evangelio, no tienen a Dios como Padre. Primer punto importante. Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 14, nos quiere decir algo.
Está hablando de tres grupos de hijos, de jóvenes y padres en una forma de madurez o de desarrollo espiritual dentro de lo que forman parte de la familia de Dios. Y lo vamos a ver con tres palabras sencillas. Como les he dicho hace un ratito, hace un pequeño instante, esto de la familia de Dios es muy importante para poder comprender. Dios nos está moviendo a trabajar dentro de lo que es la iglesia local. En otros videos anteriores, he hablado de lo que es la iglesia, entendiendo la lección de la iglesia antes del tiempo, ubicándonos en los tiempos, diferenciándola de Israel. Lo importante también que es para el miembro, porque es importante ser miembro de la iglesia local. Después otro aspecto importante, que el servicio es la esencia de la vida de cristiano. Otro punto también es que no podemos hacer ese servicio si no somos llenos del Espíritu Santo. Y hoy, en hecho de un progreso o en este proceso de santificación, debemos comprender que el Señor quiere que nos desarrollemos, que sirvamos a Él con ahínco y con fuerza, pero que entendamos su voluntad y su propósito, que no estamos para nosotros mismos, sino para servirnos los unos a los otros en esta gran familia de Dios y dentro de la iglesia local. Porque cuando Juan es más fuerte en sus cartas y hablando de sus hermanos que se oponen, de aquellos que no vienen con esa doctrina, que se alejen de ellos, está hablando de que no lo recibáis en su casa, está hablando de la iglesia. Los hermanos se reunían en casa, donde era la iglesia, no el edificio, sino todos los que estamos aprendiendo, los creyentes que forman, que son miembros de un solo cuerpo. Pero las iglesias son manifestaciones visibles del único cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo se entra a esta gran familia de Dios? Solamente por la fe en la obra de Cristo. Cuando nosotros entendemos lo que es la familia de Dios y cómo se entra a la familia de Dios, y que solamente por la fe en la obra de Cristo Jesús, lo que Él ha hecho, no hay nadie que pueda entrar como un salteador. No puede entrar a la familia de Dios si no es por la gracia que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque Él es el Salvador, porque es el fundamento de nuestra fe y Dios es nuestro Padre. Los inconversos, el incrédulo, el que rechaza a Cristo, no tiene la vida eterna. No ha conocido a Dios. El nuevo nacimiento, el que te hace llamar a Dios Padre. Eso es muy importante que entiendas. Así como uno nace por nuestros progenitores y tenemos nuestros hermanos biológicos por la sangre, así el nacimiento espiritual nos vincula a otras personas, a otros creyentes que han nacido de Dios y no por voluntad de carne ni de sangre, ni por papá ni mamá, ni por méritos propios, ni por los méritos de los demás, sino solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces quiere decir, primera de Juan, que estos tres grupos de personas no están en forma negativa, sino está hablando de un proceso y que se encuentran dentro de la familia de Dios. Y se puede distinguir por las palabras y diferenciarlas en el español, pero hay un problemita. En las traducciones, las dos veces, a veces en el versículo 12 y en el 13 al final, traduce hijos. Sin embargo, en el griego son dos palabras distintas. Vamos a ver. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados por su nombre. Y muchos conectan el versículo 12 solamente con el versículo 13 al final de hijitos o niños. Sin embargo, las palabras son distintas. Ahora, dice el versículo 13, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Es importantísimo este detalle, parece un trabalengua. Sin embargo, las palabras son distintas. Vamos a las tres palabras que aparecen en el versículo 13. Primero coloco la del versículo 12 en griego, la transliteración y qué significa. La palabra tecnía es hijo o hijitos, como muchas veces se traduce y no está mal.
El problema es cuando se traduce al final del 13 hijitos, tomando en consideración el versículo 12 como si fuera lo mismo. Y quedarían dos palabras como distintas, como jóvenes y padres. Ahora vamos a ver lo importante de esto. La palabra padres es pateres. La palabra pateres es padres, así como está. Ahora la palabra jóvenes es, la palabra de jóvenes ñaniskoi. Ahí tenemos las tres palabras, dicen todos. Sin embargo, hay un problema. La primera está en el versículo 12. Cuando empieza a comentar de los padres, jóvenes y niños, viene con la traducción muchas veces de niñitos, que no está mal. Entonces voy a colocar la palabra al final del versículo 13 acá. ¿Se dan cuenta que las palabras son distintas? Si yo coloco una llave en un corchete, estas tres tienen algo que les pertenece, que tienen en común. Las tres tienen el nuevo nacimiento. La palabra tecnía tiene que ver con todos los nacidos de nuevo, con la persona que ha nacido de nuevo y ha entrado en la familia de Dios. La palabra padres tiene que ver con los maduros, la palabra jóvenes porque han vencido al maligno y los niños porque han conocido al Padre. ¿Se dan cuenta del progreso y el proceso, el desarrollo? Esto es muy importante. Cuando ustedes leen el versículo 12 se van a encontrar con la palabra hijos en la traducción, pero es distinta de cuando está hablando del desarrollo, del andar y del caminar. Ay, está bien que sea bebé, más vale que está bien que sea bebé. Tenemos algunas palabras muy importantes, como en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Cuando ustedes ven la palabra en Hebreos, por ejemplo, capítulo 5, versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces no está mal ser niños, un niño espiritual, uno que recién nació de nuevo. No, está mal ser un niño que hace berrinche y se comporta como un cristiano carnal, porque tiene un montón de años biológicos o aún en la congregación, pero sigue inmaduro. Entonces vamos a Corintios capítulo 3 para que ustedes puedan ver que el niño está bien porque ha nacido de Dios y recién empieza a dar sus pasos. Versículo 1 al 3. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y ahí aparece la palabra como a niños. Y la palabra nipios, ahí niños, está en forma negativa, no como niños que está acá. Acá está bien, porque ha nacido de Dios. En 1 Corintios 3 había un problema de madurez y no se había desarrollado. En Hebreos 5:14 habla que el que come alimento sólido está ejercitado y va progresando, va siendo adulto, porque está madurando. Entonces, los tres grupos en 1 de Juan capítulo 2 vemos que se diferencian en el desarrollo. Y no está mal ser un niñito, pero hay que seguir creciendo. Cuidado con no crecer. Cuidado, porque nosotros crecemos por cuando nos alimentamos bien. Si no nos nutrimos bien, no nos alimentamos bien, obviamente podemos estar malnutridos y podemos comer basura y eso no hace mal. Entonces, la palabra de Dios es la que nos hace crecer y la que nos lleva para desarrollarnos. Bien, entendido estas cosas son muy importantes. Por una obra del Espíritu Santo, en 1 Corintios 12:13, somos colocados en Cristo y pertenecemos automáticamente a la familia de Dios, lo que expliqué hoy. Entramos por la puerta, según Juan 19.
hijos de Dios entrada por la fe, según Gálatas 3:26. Efesios 4:6, pertenecemos a la familia de Dios. En Efesios 2:19 y Gálatas 6:10, familia de Dios o familia de la fe, donde nos tenemos que preocupar primeramente por los que están acá en la congregación, ayudarnos, estimularnos. El primer grupo que habla de paidía, que ustedes lo encuentran en el 13b, que es niñitos, ¿sí? Eso tiene que ver con los párvulos, los hijitos, los niños espiritualmente no desarrollados que necesitan asistencia constante. Niños, no está mal ser niño, pero si ser un niño siempre implica tener actitudes carnales, como en 1 Corintios 3:1, es porque hay un problema de crecimiento y no se ha desarrollado. Ahora, hay un segundo grupo que el apóstol Juan lo llama jóvenes. Los jóvenes es un tema de que han adquirido madurez. En Santiago capítulo 4, versículo 7, es interesante que tiene que ver con esto. Vamos a Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice de esta manera: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Los jóvenes han resistido al diablo, han huido a la tentación, y eso es importante porque tienen que están adquiriendo madurez, se están sometiendo a Dios y el diablo huye de ellos. ¿Por qué? Porque retienen la palabra para dos cosas, no solamente para saber y aprender, sino la están aplicando. Hay un ejercicio espiritual en el joven. El joven, el que está en el proceso espiritual, ya no es un niño, ya está comiendo de la palabra, se está nutriendo, no depende mirando a los demás. Él solo puede leer la escritura, puede ir comprendiendo verdades. El Espíritu Santo va iluminando y guiando y no necesita una asistencia constante. En cambio, el niño sí. El joven está huyendo de la tentación, resistiendo al diablo, escapando del mundo y aún sometiendo su cuerpo justamente en toda su mente, voluntad y emociones a nuestro Señor. Entonces aprender y aplicar tiene que ver con un ejercicio espiritual. Y por último, el tercer grupo, que es pateres, que es padres, vemos que tiene que ver con la íntima relación con Dios. Y lo voy a leer cuando en Juan habla de los padres. Dice: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Fíjense qué interesante, habla de una comunión, una relación muy íntima. Los padres tienen que ir con una madurez, con teleios. Teleio no es perfecto, impecable. Teleio es desarrollado y maduros. Han sido ejercitados, hay un proceso, están experimentados, son maduros, tienen una íntima relación con Dios. Entonces estamos viendo los tres grupos que tienen que ir con el desarrollo y la madurez. Ninguno en forma negativa de estos tres. Los padres, justamente pateres, los jóvenes, aniskoi, y paidía, que es niños, cuando uno recién nace de nuevo. Ahora, los tres grupos de personas tienen lo mismo en el sentido de cuando dice hijitos míos. Cuando habla el versículo 12, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Los pecados perdonados. Los tres grupos participan de que sus pecados han sido perdonados. Por eso el autor habla de que la comunión con ellos tiene que ver primero con una comunión con el Hijo, porque la comunión con el Padre está con la comunión con el Hijo para tener comunión con los demás hermanos. Entonces, dentro de la familia de Dios vemos que hay tres grupos. La aplicación espiritual para poder entender es decir: Señor, ¿realmente soy un niño? Y hace años que conozco de tu palabra y sigo una congregación de la cual, por más que haya enseñanza, estudio, lo que sea, no entiendo nada. Si realmente has nacido de Dios, entonces pedile al Espíritu Santo sabiduría. A Dios sabiduría para poder entender las pruebas y las circunstancias. Pero seguramente eso requiere madurez y comer alimentos sólidos. ¿Para qué? Para ejercitarte en la palabra y verdad y poder justamente vencer la tentación, huir de Satanás, escapar al mundo. Un bebé, posiblemente, uno que nació de nuevo hace poquito, por la experiencia milagrosa de Dios, es imposible que ya sea maduro de un día para el otro. Espiritualmente es por un milagro, un acto de Dios que nacen de nuevo. Enseguida no hay ninguna diferencia.
porque todos hemos nacido de nuevo, en algún momento empezamos a caminar, pero el proceso y la madurez tiene justamente, como lo dice la palabra, un tiempo, un desarrollo. Y si el niño sigue siendo niño después de 15, 20 años del Evangelio, es porque no ha comido alimento sólido y no se ha ejercitado según Hebreos 5:14, sino que solamente ha tomado lechita. Por eso Pedro indica en su carta que tengan el sentido para buscar la leche no adulterada, leche espiritual no adulterada, la que no tiene contaminación. Desead como niños. Y ese niño que Pedro usa no es algo negativo, sino el niño cuando desea la leche para satisfacer su necesidad. Así como ese bebé necesita en el caminar la constancia y el crecimiento de alimento día por día. Entonces entendemos, los jóvenes realmente han vencido al maligno y son fuertes, están en toda su vitalidad y más con la palabra del Señor, la cual ellos se están sometiendo a la voluntad de Dios, están entendiendo, están comprendiendo, están teniendo pruebas y luchas y la están pudiendo afrontar porque el Señor lo está fortaleciendo. Y páteres es la palabra que estábamos hablando. Cuando habla de experimentado y maduro, no habla de impecable, no habla de una perfección extrema, habla de una relación íntima. Padres, porque ustedes han conocido al que es desde el principio. Habla de una comunión, habla de teleios, características importantes, conocer, saber y aplicar. Los padres son los que pueden restaurar y corregir a otros porque espiritualmente están mejor preparados, porque hace tiempo que están en el caminar, porque han podido soportar luchas y pruebas y aflicciones, pero con la palabra y la ayuda de Dios lo han podido sobrellevar. Entonces los padres tienen que con un desarrollo de madurez y de poder comprender que todas las pruebas y las circunstancias tienen un propósito. Primer punto, puede corregir y restaurar. Segundo, pasa con sumo gozo las pruebas, aunque sean difíciles, porque aún nosotros vemos que hay pruebas y circunstancias y por muchas tribulaciones vamos a entrar. Sin embargo, el Señor está con nosotros. Entonces vamos a leer dos pasajes importantes. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, va a mostrar que no es que cualquiera es espiritual, sino que dice el que se considera, dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu o en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto ya lo expliqué en otro video. El que es maduro espiritualmente puede llevar su propia responsabilidad y ayudar con la carga de un hermano. Puede ayudar a alguien que está en alguna falta para poder juntos ayudarle en la confesión de su pecado y poder salir adelante, admitir, confesar, apartarse del pecado y aún restaurarlo, ayudarlo para poner ese hueso, así como una persona coloca un hueso en su lugar para que pueda cumplir su función. Esa es la idea. Segundo punto importante de la persona madura: experimenta pruebas con gozo. Santiago capítulo 1, versículo 2 y al 4 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Quién va a estar contento cuando tenemos distintas circunstancias difíciles o pruebas? Sin embargo, el que es maduro dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hipómene, manténganse bajo la prueba, no se salgan, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, la misma palabra que teleios, desarrollados y maduros, sin que os haga falta. Esta palabra no le puedo pedir a un niñito ni a un joven. Esta es una palabra que entiende, que está ejercitado espiritualmente, que experimenta las pruebas con madurez y con sumo gozo. Otra característica del maduro es que se mira con la palabra del Señor atentamente a la ley de la libertad. Santiago 1, 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Una persona que mira su rostro en un espejo después se olvida aún de cómo estaba su cara, cómo estaba peinado y se olvida, punto. Pasa otro día y así lo mismo, pero después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, no solamente se olvida, sino que se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, interesante, y permanece en ella, el estar en contacto, el estar, permanecer, habla de un verbo de estar constante, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, que no está mal oidor, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace.
Vemos que Santiago habla justamente del ser maduro a través de las pruebas, la dificultad, de la tentación, del desarrollo de las relaciones interpersonales y todo lo demás. Sin embargo, el hombre maduro corrige y restaura. El hombre maduro asume con sumo gozo las pruebas. El hombre maduro mira atentamente a la ley de la libertad en la palabra porque crece. Él mira la palabra para ver su vida. No está mirando la vida de los demás, sino que él mira a la palabra como un espejo y refleja en esa reflexión, introspección, se evalúa, se modifica su conducta, esas cosas que no agradan a Dios en sus pensamientos, en el andar, en el caminar. Va directamente a la ley de la libertad. No habla de la ley de Moisés, la ley de Cristo, el espíritu de vida que realmente hace que podamos vivir en esta novedad de vida, como dice Gálatas 5:16, andad en el espíritu. Ahora esto es muy importante. El hombre maduro también posee discernimiento y sabiduría. ¿Por qué? Porque son ejercitados. Hebreos 5:14 nos menciona que los que han sido ejercitados son los que comen alimentos sólidos, están ejercitados espiritualmente, disciernen el bien y el mal y tienen sabiduría. La aplicación espiritual, iglesia, sabiendo que los tres grupos también, pero que no podemos ser niños todo el tiempo y hacer berrinches, sino que tenemos que madurar. La familia de Dios se compone de estos tres grupos y es que en todas las iglesias de Cristo hay estas personas dentro de las iglesias locales, sin duda, pero el desarrollo y la madurez tiene siempre que ir hacia adelante, siempre hacia adelante. Todos los tres grupos participan de que sus pecados han sido perdonados porque ya eran hermanos, ya habían nacido de nuevo. Por eso la primera carta de Juan los afianza y los afirma en la comunión de vuelta con el Hijo, de que confiesen sus pecados para restaurar su comunión con Él, de los jóvenes que eran fuertes, que sigan porque han vencido al maligno, y los padres que conocían al que es desde el principio, que puedan ayudar a otros. Conclusión: para entrar en la familia de Dios es solamente por la fe, por los méritos de Cristo Jesús. Es una obra que el Espíritu Santo hace, no nosotros. Pero en la familia de Dios no podemos seguir siempre conociendo y diciendo he nacido de Dios y me quedo así. Hay que crecer. No podemos tener 30 años, 15 años, 20 años en el Evangelio y no poder disfrutar de esa palabra de Dios, que es el alimento sólido, y para que podamos crecer en la salvación. No para obtener la salvación, ya la tenemos en Cristo, sino para crecer en lo precioso que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Consideremos a Cristo para poder ir creciendo. ¿En qué lugar, en qué grupo vos te encontrás? Te animo, hermanos, a que ores, a que cierres tus ojos, inclines tu corazón, tu mente, tu voluntad y realmente decirle al Señor en qué momento te encontrás, cuánto tiempo hace que asistís a la congregación. Tal vez hace poquito que estás, si sos un bebé, un niñito que necesita ayuda constante, para eso también estamos, para ayudarte. Sos un joven que está con fortaleza, pero estás teniendo diversas dificultades y circunstancias y ahora no tenés la entrega, ni la motivación, ni la actitud para poder servir al Señor. También estamos para servirte. Yo y muchos hermanos más podemos ayudar a otros también en este caminar, unos a los otros. Eso es lo que venimos tratando, el amor de unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros, porque esto es la familia de Dios. Dios te bendiga, querido hermano. Medita en estas cosas. El que come alimento sólido se nutre y es ejercitado.